¿cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo? El libro es una compilación que hace el doctor Hugo Chumbita, donde Diego Bouzo, Pablo Vázquez, Ramón Molina, Eduardo Nocera y Facundo Di Vicenzo tratan el tema del plan de operaciones que dio inicio, puntapié, a la Revolución de Mayo. Plan de operaciones que se duda de la autoría de Mariano Moreno. Algunos lo dudan y cada uno de estos historiadores, de estos investigadores, van a presentar sus investigaciones acerca de este tema. Si solo el prólogo y el final fue copiado de una novela europea, si en realidad estas ideas que presenta el plan son las de Mariano Moreno, aunque tal vez él no las hubiese escrito. Lo interesante de este libro es que se abre la posibilidad del debate, que se abre la posibilidad de distintas opiniones y sobre todo que cada una de estas opiniones muestra el lugar desde donde cada uno de los opinantes habla y da lugar también a dar a conocer sus investigaciones. En esta mesa tenemos al doctor Hugo Chumbita desde el Zoom, porque está con un problemita de salud, y tenemos al magíster Horacio Mosquera, que es el director del Cabildo, docente e investigador de la UNA, igual que Hugo Chumbita, docente e investigador de la UNA, que van a conversar acerca de este libro y de sus planteos. Hola, buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias también al foro por hacernos lugar para poder presentar este libro reciente. Y bueno, creo que este tema toca algo, voy a caer en algo común, pero en el que todos estamos a favor, ¿no? Que es de la Revolución de Mayo. Es así, ¿no? Y esto es muy interesante porque las veces que yo fui a charlas sobre este tema, particularmente que las que se hicieron en el Cabildo, las que Hugo siempre estuvo con el auditorio lleno. Y sin embargo, estamos todos a favor, pero las posiciones, las orientaciones, las creencias también que pueden tener sobre el presente, las opiniones que demos sobre este momento histórico, no siempre son distintas y todavía generan grandes pasiones. Y creo que este es un poco también el motivo de este libro. Cuando muchas veces Hugo escribió sobre el plan de operaciones, ¿no? Hugo me decía, bueno, siento una obligación de hacer este libro, y la verdad que yo lo pude ver desde el comienzo, desde que comenzó a pensarlo, desde que empezó a entrevistar a los demás autores, porque él había escrito sobre eso y muchos de los autores que escribieron acá también. Y esto me parece que es muy valedero y renueva la creencia en la investigación histórica, ¿no? Cuando uno escribió sobre algo y lo vuelve a revisar en función o sea, no se queda en sus 13, sino que lo vuelve a revisar en función de las nuevas investigaciones que esa misma persona o que otra persona han aportado. Creo que esta parte, esta conducta de Hugo, que es un ejemplo para mí, renueva la esperanza en un campo historiográfico más serio, más adulto y también creo que más plural, tal como es los autores que participan de este libro en un tema que apasionó a generaciones. Así que bueno,
me gustaría también pasarte un poco la palabra a Hugo como para que puedas comentar la génesis de este libro. Sí, ante todo, bueno, yo creo que es interesante comentar por qué se llama así. El título del libro nos dio bastante que pensar y finalmente expresa que el plan de operaciones es atribuido a Mariano Moreno. Y esto es todo lo que se puede afirmar con certeza historiográfica. En la historia no se puede macanear, mejor dicho, no se debe macanear más. Y hay tantas mentiras, falsificaciones, adulteraciones y polémicas en torno a la verdad histórica que yo creo que tenemos que empezar por despejar algunas de las dudas principales que incluso atañen al momento original de la patria, la fundación de la República, 1810. Lo único que se puede decir de este plan es que fue atribuido a Mariano Moreno. Y no hay ningún elemento documental cierto que permita corroborar, ¿no?, su autoría por dichos propios o de sus compañeros de generación. Todo lo que hay es un debate posterior entre historiadores que dicen sí, son las ideas jacobinas revolucionarias de Mariano Moreno. Otros dicen no, es imposible que Moreno haya escrito cosas tan osadas, tan duras, tan terribles en el proyecto de la revolución. Bueno, el desafío es encontrar en otras fuentes cuáles son las cosas que nos permiten rescatar alguna parte y el espíritu revolucionario del plan, pero el conjunto de este material está impugnado, ¿no es cierto?, de validez. Yo creo que definitivamente, porque no se puede pensar que Moreno se hubiera puesto a plagiar una novela francesa que además difícilmente podría haber llegado a tiempo a sus manos en 1810. Y por otro lado, esta discusión, claro, pareciera darle la razón a esa versión del Moreno liberal, moderado, sería el precursor de la generación del 80 oligárquico, en definitiva, del Estado conservador, que hoy incluso es defendido desde diversos sectores de la derecha, digamos, historiográfica. Es decir, un liberalismo que vendría a justificar posiciones eminentemente conservadoras y aperturistas al mundo, que tiene mucho que ver, bueno, con los debates políticos de la actualidad. Es evidente que en esta cuestión hay que entender, hay que buscar esas otras fuentes que hemos, ¿cierto?, empezado a rescatar algunas, pero creo que hay que seguir profundizando ese trabajo para mostrar cuál es el verdadero pensamiento de los sectores más decididos que hicieron la Revolución de Mayo. Ese grupo, ese terceto formado por Castelli, Moreno y Bejarano, que secundaron también otros, Monteagudo, Fuenlaga, incluso Paso en alguna medida, bueno, Torreiro luego, pero atención, a ver, las ideas de Belgrano, que serían
interesantes que aparecieron escritas en el plan de operaciones y por lo tanto atribuidas a Moreno en 1800, estaban en esos mismos días publicados en el Correo de Comercio, en una obra de Belgrano que ha sido lamentablemente silenciada. Yo recuerdo que Alperín Dongui, uno de estos historiadores académicos que nunca discutieron la historia oficial brutista, escrita en definitiva en el sentido de los vencedores de Mahón, dando la razón, digamos, a los vencedores de Mahón que crearon el Estado liberal. Bueno, Alperín escribió un libro dedicado a rebajar la figura de Belgrano, preguntándose por qué había sido convertido en el prócer número uno, un hombre que había tenido tanta mala suerte, había sido tan mal militar y político. Bueno, si estas cosas fueran poco, últimamente hay toda una tendencia a reivindicar nuestra dependencia de la madre patria España y a negar a la revolución de 1810 su verdadero significado emancipador. Esto habría sido un error, nos llevó a caer en manos de los ingleses. Y según algunos todavía dirigido por los ingleses a través de los falsos patriotas que durante todo tiempo nosotros consideramos, bueno, los hombres de mano. Bueno, yo quisiera que esto fuera más bien una conversación para motivar el interés de conocer este libro, este tema, ¿no? Que trata el libro, que no puede dejarse pasar, no puede dejarse en manos de una historiografía cínica ni esa historiografía revisionista, hispanista, que pretende negar los territorios y que tiene que ser asumido por el pensamiento nacional latinoamericano como un desafío sin mengua de el extraordinario aporte que se ha ido haciendo, ¿no? A lo largo de varias etapas en la revisión del texto. Sí, Hugo, también me parecía, no sé si estamos todos en el tema, pero bueno, ha aparecido a través de las investigaciones de una de las personas que escriben acá en este libro, que hay una novela que se hace en Francia, se escribe en Francia, y es previa al plan de operaciones, y el plan de operaciones repite en una de sus partes, palabra por palabra, de esta novela. Y esto origina esto fue descubierto hace 10 años aproximadamente, y por lo tanto, bueno, revisiona, ¿no?, todo lo que se había escrito previamente sobre el plan de operaciones, y es a raíz de eso que estos autores de distintos lugares, guiados por Hugo Chumbita, justamente se han puesto a repensar todas las cosas que Hugo mencionaba recién. En el medio de esta tendencia a revisar, ¿no?, esta parte de la historia y revalorizar el vínculo con España y las conexiones con España y las verdaderas motivaciones entonces de quienes formaban parte de la Junta, ¿no? Hoy es algo que forma parte, a veces pienso, de una charla, de una conversación a veces cerrada, ¿no?, entre profesionales de la historia, pero bueno, sí sobre las motivaciones de la primera Junta, y entonces en muchos lados se cambia, digamos, el tema de la independencia por el tema de la autonomía.
pero creo que queda pendiente. Sí. En la cuestión hay otro punto que me parece muy interesante. Yo creo que es necesario tomar contacto con historiadores brasileños que están dispuestos a revisar una historia muy fronterial. En Brasil también hay una necesidad de profundizar el revisionismo histórico. Y ellos deben aportar, creo yo, un punto de vista sobre esta operación que todo indica, Paraguay, un plan de operaciones, con extremos muy chocantes para demostrar la terrible que eran los jacobinos de Buenos Aires, como un modo de incentivar en la costa del Río de Janeiro la agresión al Río de la Plata, que después se produjo, efectivamente, porque este manuscrito fue presentado allá por 1814, 1815, y después viene la invasión de la banda oriental, que perdura hasta la guerra con el Brasil, que lleva a la independencia de la República Uruguay. Así que para el pensamiento nacional latinoamericano, este es un desafío que me imagino que hubiera inquietado mucho, interesado mucho a don Alberto Mateo Ferrer, por ejemplo, ¿no? Sí, estaba muy buena esa idea de poder hacer una revisión de conjunto, ¿no? De colaborar con los historiadores de la banda oriental, con los historiadores de Brasil, porque, como se comenta acá, la intención de este plagio y la difusión de este plan estaba dirigida por agentes que operaban en la corte portuguesa, que estaba en Brasil, con la intención de asustarlos y de, vamos a decir, de conseguir lo que, como Hugo decía recién, luego pasó, la participación de Brasil en contra de los intereses de la Revolución de Mayo. Y como último, antes de pasar a las preguntas, o a las preguntas o a lo que cada uno quiera decir, por supuesto, ¿no? No, siempre esto de la autonomía, que me parece que está hecho muy en función de algunos documentos, pero por otro lado, también pienso que todos los que realizaban o formaron parte de la primera junta o estaban dentro del movimiento revolucionario, era gente que ya participaba de la política, no eran gente que estaban haciendo sus primeras armas, y me parece que ninguno era tan ingenuo como para creer que el movimiento que estaban realizando era algo que se iba a poder arreglar a posteriori simplemente con una conversación con el rey. Creo que en esos movimientos ya están previendo que algunos puentes no se van a volver a poder volver a pisar, más allá de lo que muchas veces aparezca en los documentos. Era muy difícil poder entender que quienes tuvieron una actitud tan belicosa en determinado momento luego fueran perdonados o se hubiese a armar una mesa de conversaciones. Y eso creo que es importante al momento de analizar los movimientos de la primera junta, porque queda claro que está la intención de alejarse de España. Digamos, ya están soñando una patria nueva en un montón de cosas que podemos, desde los símbolos, desde las acciones de gobierno, desde las armas que empuñan, bueno, etcétera, etcétera. Creo que la cosa va dirigida por ahí. No sé si alguien que me levantaba la mano por ahí, no sé si tenés que hablar fuerte o al lado del micrófono, porque si no, Hugo no va a poder escuchar. ¿Vos escuchás, Hugo, de ahí? A ver. Sí, me gustaría ver, pero la cámara no se puede girar, ¿no? Sí, yo creo que sí, a ver. No,
Simplemente para los que no estamos en el tema, ¿podrían precisar un poquito más cuáles son las diferentes posiciones que se plantean en relación a esta cuestión? Hay una claramente que es la aparición del libro, pero ¿quiénes o cómo aparece esto? ¿Qué grado de verosimilitud tiene la documentación acerca de si ese libro realmente existió? Por lo que decía Hugo, aparentemente no coincidiría con las fechas. ¿Podrían precisar un poquito más este marco? Bueno, desde ya al final del libro están las bases, o sea, existe el documento, están las bases. Lo que se duda es de sus autores y de sus influencias. ¿Querés responder vos, Hugo? O... El problema es que toda la introducción es una especie de marco teórico sobre la revolución sudamericana, sobre los métodos de lucha que deben aplicar los patriotas, etcétera, etcétera. Está transcrito en forma textual, pero textual, palabra por palabra, la versión sonora del libro de la novela francesa. La novela francesa, El cementerio de la Magdalena, se llamaba, una novela sobre los revolucionarios en Francia, que los pintaba, con toda su crueldad en algunos actos. Bueno, entonces todo eso, aparte, está tomada en forma transcrita directamente de la novela. Y lo mismo, algunos párrafos que componen el final, las conclusiones del documento, del plan. Ahora, en el medio, el plan tiene cantidad de propuestas, algunas muy interesantes, como medidas revolucionarias, como son expropiar las minas del Perú para sostener la guerra, establecer industrias para costear a los ejércitos, repartir los bienes, para que toda la sociedad participe de los bienes de la revolución, liberar a los esclavos, la solidaridad con los indios, terminar con el régimen de castas, tener cuidado con las pretensiones de los británicos que lo que quieren es manejar ellos el comercio y por lo tanto el proceso político de estos países. Bueno, todo eso aparece, es interesantísimo. Tiene con muchas de las cosas que dijeron, propusieron, hicieron los patriotas. Ahora, todo esto en un documento donde además se exagera enormemente un plan de invasión del Brasil que suena muy disparatado, ¿no? Que se propusiera desde Buenos Aires con ejército de miles de hombres invadir el Brasil, ¿no? Y luego de conquistarlo, repartirlo con los británicos. Todo esto produce desconfianza y por otro lado falta en el plan toda la proyección de la revolución hacia el Alto Perú, hacia el Paraguay, hacia el centro del continente, hacia Chile, pero fueron las preocupaciones inmediatas de la Junta, ¿no es cierto? Que mandó inmediatamente, ¿no es cierto?, a Belgrano, después a Castelli, a hombres de guerra improvisados para pelear en esos otros frentes. No, solamente se habla de un proyecto disparatado de invasión a Brasil. Todo esto nos da pistas, digamos, que conjetura el doctor Bauso, un médico que se adelantó a los historiadores para descubrir este tema, que esto ha sido fraguado, manipulado, quizá parcialmente, quizá no totalmente, pero es tan grosera la adulteración de la parte que evidentemente está copiada, que no se puede seguir sosteniendo la autenticidad del plan.
seguir invocando de esa manera. No sé si he sido suficientemente claro, pero es un tema complicado. Durante 2 siglos y esto casi se discutió esta cuestión y no es tan fácil zanjarla de un día para otro. Sí, algo que cuando uno lo plantea en muchos lugares hay una incredulidad total y me parece que es lógico tomarlo de esa manera. A mí me tocó verlo también y bueno, y cuánto también, digamos, tengo que decir, todas las conversaciones previas antes de aceptar la situación, ¿no? Porque tampoco fue algo que fue tan fácil, a pesar de que estaba el documento, igualmente se lo revisaba una y otra vez. Sí. Acá preguntan, Hugo, cómo fue que se descubre la novela francesa, y fue a través de un médico que tiene acá un artículo que se llama Diego Javier Bauso, o sea, un aficionado de la historia, pero sí muy... Que él simplemente lo que hizo, fíjense ustedes, fue googlear estos términos que aparecían en algunas partes del plan y resultó que esos términos estaban citados por un periódico que a su vez citaba una novela francesa, y así llegó él a Le Cimetière de la Madeleine, perdón en francés, El Cementerio de la Magdalena, una novela que tuvo en su momento bastante éxito y que se difundió mucho en España, pero sobre todo después de 1800. Las primeras ediciones españolas son de 1810 en adelante, lo cual indica además que es muy difícil que ese libro en castellano hubiera estado en Buenos Aires en el momento en que se supone que Mariano Rajoy ha fechado el 30 de agosto de 1810. Sí. Ahora hay que seguir googleando, porque yo pienso que esta tecnología que nos facilita tanto la búsqueda puede llegar a darnos algunas otras claves sobre otros elementos que aparecen en este plan y que no sabemos muy bien de dónde vienen. Sí, quedó claro como googleando, va en una palabra. Googlearon el plan, este médico lo puso el plan en Google y apareció no la novela en Francia, sino, como explicaba Hugo, publicada en un diario de México. Entonces se preguntó cómo llegó esta novela a este diario en México, cómo este diario mexicano publica esto, ¿no? Y entonces ahí se entera cuál es esta novela, que lo dijo recién Hugo, cualquiera la puede también conseguir, es El Cementerio de la Magdalena, y esa novela sí fue escrita en la Francia revolucionaria, fue escrito también por la parte conservadora de la Francia revolucionaria como para desacreditar a los revolucionarios a través de otorgarle toda una cantidad de barbarie, violencia, maldades, etcétera. Y bueno, y es lo que utilizan como para desacreditar también a la Revolución de Mayo en la corte portuguesa. Como bien decía Hugo, era muy difícil que esa novela ya hubiese estado en Buenos Aires para esa época donde está fechado el plan de operaciones. Además hubo varias ediciones, la primera muy chiquita, después cuando vieron que la vendían hicieron más grandes, entonces es bastante difícil que esto fuera
viniera a Buenos Aires. Pero yo quiero hacer algo, que le acabo de pedir permiso, para que ustedes se queden con ganitas y después vayan y lean el libro. Les voy a leer una frase de cada uno de los capítulos para que puedan ver esas posturas de las que hablábamos. El prólogo, que lo hace Hugo Chumbita, ese no, pero después Horacio González dice: el plan de operaciones es una pieza maestra de la historiografía argentina. Quizás no resta problema más importante que ella en el debate sobre nuestros textos fundadores. ¿Lo escribió Moreno? Esto se pregunta Horacio González, que no escribe en el libro. La nueva evidencia de los largos párrafos del plan de operaciones fueron copiados de la traducción española de una novela francesa, publicada en Valencia en 1810. Vuelve prácticamente inadmisible la posibilidad de que Mariano Moreno haya sido el verdadero redactor. Esto lo escribe Diego Bauso, que fue el que encontró, el que googleó. Después, Pablo Adrián Vázquez dice: Moreno y su plan de operaciones fueron defendidos y ponderados por los representantes de la izquierda nacional, mientras que los historiadores revisionistas de antaño oscilaron entre la distancia con el personaje, dudando de la veracidad del plan o aceptándolo, pero de forma que confirmaba sus prejuicios contra el secretario de la Junta de Mayo. Acá hablan del plan y de la autoría. Ramón Torres Molina dice: si las copias del documento que han sido encontradas pudiesen ser despojadas de sus interpolaciones, encontraríamos un documento claro, sin los errores e incongruencias que se observan. Mientras tanto, el plan de operaciones sigue siendo el documento más importante de la Revolución de Mayo. Eduardo Nocera nos dice: el mito es que Moreno lo haya escrito. Realidad es que el impacto de esta lectura regionalista del mismo nos propone reflexionar sobre un nosotros surnacional, de naturaleza trágica se dirá, pero que conlleva un sedimento identitario en el cual reconocernos para afrontar la historia del siglo XXI. Facundo de Vicenzo dice: la dimensión económica, las relaciones exteriores y la violencia o la lucha revolucionaria que proponga el plan revolucionario de operaciones se relacionan con la resistencia de los sectores populares y sus líderes, llamados caudillos, durante gran parte del siglo XIX contra los sectores hegemónicos. Y Hugo Chumbita dice: podemos entender que, con o sin un plan de operaciones, Moreno y sus colegas tuvieron un proyecto nacionalista revolucionario que aparece nítidamente en sus dichos y en sus hechos, y que en gran parte sigue pendiente como un mandato histórico para las generaciones actuales. Les quedaron ganitas de ir a leerlo, ¿no? Gracias, Claudia. Y no, creo que todos coinciden en que, y Hugo mismo lo planteaba, en, digamos que no es esto en sí mismo una crítica, una postura antimorenista, como se diría. No estamos hablando de eso, el libro no tampoco habla de eso, y mucho menos de la intención independentista que tenía, como decía yo antes, digamos, buena parte de la Junta, más allá de las proclamas que hiciera, porque claramente las acciones que tomaba iban o que tomó ese grupo particularmente, ¿no? Moreno, Belgrano, Castelli, como decía Hugo, French, bueno, toda una cantidad de personas que fueron en esa dirección, iba hacia el lado de romper, digamos, esos puentes, pero además romper el sistema. Creo que todavía es algo que nos queda, lo digo también por mi trabajo, digamos, en el Cabildo,
pero me parece importante decir, o sea, ¿qué fueron las cosas que cambiaron con la Revolución de Mayo? ¿No? O sea, ¿qué le cambió a la gente con la Revolución de Mayo? Esto me parece que es, ¿y por qué decimos que es una revolución? Bueno, y en esto sí creo que lo tenemos presente nuevamente a este grupo, porque el sistema de castas, por ejemplo, que dividía, que performaba una vida social con un criterio racista y explotador, concretamente es algo que desaparece con la revolución, ¿no? Porque podía haber habido una independencia que siguiera conservando eso. La parte económica también va a cambiar con la Revolución de Mayo, porque el monopolio comercial, a pesar de que se había ido aflojando un poco antes de 1810, también, digamos, era algo que funcionaba y que impedía que muchas cosas se fabricaran y se hicieran acá en estas regiones. Había muchas cosas que España prohibía hacer, que las colonias debían comprar. Digo las colonias porque ahora también está impugnado el término colonia, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, no eran reinos, no eran colonias, bueno, etcétera, etcétera. Eran España, ¿no? Y esto me hace acordar al chiste ese, bueno, de que el perro que se llamaba Lobo, ¿no? Y le decían lobo, lobo, y el perro iba, pero no era un lobo, era un perro, ¿no? Y en esto la relación con España es colonial, ¿no? Digamos, está impugnado el comercio, hay acciones que no se pueden realizar y hay privilegios que tienen que ver con quienes vienen de la metrópoli, concretamente. Entonces, en lo social, en lo económico y también en lo político hay un cambio porque la gente deja de ser un súbdito del rey y con el tiempo pasará a tener derechos de ciudadanía en la medida que se vaya desarrollando institucionalmente esta región. Entonces, digamos que el libro no va en relación a impugnar eso, sino justamente a poder rescatar lo importante, creo, y no quedarse en cosas que no sucedieron como justificativo, aunque sea doloroso o trabajoso poder hacerlo. A ver, acá quieren decir otra cosa. Gracias. Por ahí pensaba, en función de la información que aporta el plan, de la investigación que hay detrás concretamente del plan, pero también de cuestiones que por ahí lo circundan, esto el impacto que puede tener en la relación con la corona portuguesa y los revolucionarios de Mayo. Como en función de todas esas cuestiones, por ahí qué reflexión puede haber en torno a cómo pensamos o a cómo podríamos pensar, incluso saliendo por ahí de nuestros ámbitos, sino a nivel educativo, en las escuelas, a nivel sociedad, desde qué lugar por ahí no repensamos la Revolución de Mayo y sus cuestiones laterales, ¿no? Si por ahí tienen alguna reflexión para sumar en ese sentido. Gracias. ¿Querés contestar vos, Hugo? Bueno, he oído estos días que se ha hablado del 25 de mayo, algunas ideas al respecto, incluso algunos historiadores que citaban estas operaciones, ignorando todo el trasfondo. He escuchado otras opiniones que digamos, rebajan
país internacionalizado por el capitalismo global, que maneja casi todos los resortes principales del sistema. Pero no somos una colonia. Somos todavía un país que está luchando, que tuvo proyectos a lo largo de estos siglos de plena realización y que sigue teniendo, creo yo, el espíritu capaz de llevarlos adelante. Si hacemos abstracción de las cosas que están pasando desde hace un año y que creo que no pueden llegar a durar mucho más, soy optimista, debemos ser optimistas en el sentido de que estamos mucho mejor que en la época corriente. Sí, coincido con Hugo. Bueno, antes que nada quisiera decir que este libro está abajo en el puesto de SICUS, lo pueden comprar ahí. Y bueno, y como decía Hugo, y ya con la idea de ir cerrando, me parece que en lo que es lo pedagógico, lo que es lo didáctico, es parte un poco de lo que se ha hablado en muchas de las mesas del Congreso acá. Porque muchas veces escucho este tema de, bueno, hubiera sido mejor ser colonia de los ingleses, hubiera sido mejor ser colonia, claro, seríamos Australia. Y la verdad que creo que ahí, digo, lo que uno tiene que transmitir es que lo que está mal es ser colonia. Esta es la cuestión, digamos, lo que no funciona es eso, ¿no? En cuanto a lo que puede ser la enseñanza, y también creo que no habría que quedarse atrás con las dificultades que hubo que resolver para lograr, digamos, llegar a estos objetivos tan nobles y tan justos que tenían. Las dificultades que hubo que resolver en el Río de la Plata, sin duda, en el norte. No fue algo gracioso y no fue algo que se dio, digamos así, con buena voluntad, ¿no? La potencia española siguió atacando a Chile, a Venezuela, digo, aún, y esto no por contrariar a España que lo digo, pero sí para tomar dimensión de lo que significó, aún cuando ya estaba reconocida la independencia de esos países, y sin embargo pasaban los buques españoles por las costas, bombardeaban las ciudades costeras o realizaban algún ataque, porque sin duda que no fue fácil de tomar, ¿no? Bueno, ahora hay una isla, Annobón, que bueno, en el virreinato se mandó una expedición a Annobón y volvieron muy pocos. No, como una enseñanza para casi que no volvió ninguno. Salieron 3 barcos y volvió uno. No, una isla que está en África que pidió el apoyo de Argentina, y algunos interpretaron que estaba pidiendo ser anexada por Argentina, porque en el virreinato alguna vez España, en el Tratado de San Ildefonso, España y Portugal intercambian territorios y España cede Florianópolis, diríamos hoy, para recuperar Annobón, para tener una isla, Annobón y la Guinea Ecuatorial. O sea, nosotros perdimos, básicamente es eso, porque nos queda muy lejos ir a veranear a Annobón. Pero bueno, y como hay una dictadura desde hace muchos años en Guinea Ecuatorial, y entonces Annobón pidió el apoyo de la Argentina. ¿Por qué? Porque en la época del virreinato del Río de la Plata, esos territorios se los hizo depender del virreinato durante un tiempo. Y de acá se hicieron barcos para ocupar ese lugar. Pero casi no volvió ninguno, volvió uno con 1/3. Hablan español, claro, sí. No, bueno, esto, un chacarrillo, digamos, sobre esa época. Bueno, Hugo, habría que ir cerrando. Hugo Chumbita no está acá porque tuvo una afección y
y por eso tuvo que quedarse en su casa. Bueno, creo que ya hemos explicado todo lo que podíamos aportar en breve síntesis. Así que muchas gracias y hasta cualquier oportunidad, lean el libro, lo que les interese el tema y sigamos discutiéndolo. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Hugo y gracias a Horacio, porque este libro sigue abriéndonos la mente, que era lo que decíamos en el panel pasado, ¿no? Aceptar que hay cosas que hay que cambiar y otras que hay que incorporar. Acá hay que seguir investigando y escuchando voces, que también es importante.